Madre mía, gente, preparaos para lo que os voy a contar. Demet Özdemir ha soltado la bomba y creedme, nadie se esperaba esto sobre Can Yaman. Esto va a ser gordo. A ver, ustedes saben que estos dos, Demet y Can, nos han dado un montón de quebraderos de cabeza con su relación. ¿Que sí, que no? ¿Que se quieren, que se odian? Pues parece que la verdad es mucho más complicada de lo que pensábamos. Hasta ahora la versión oficial o la que nos llegaba era más bien discreta. Pero Demet, en una entrevista que ha salido hace nada, lo ha puesto todo patas arriba. Lo que ella ha dicho de verdad, me ha dejado con la mandíbula en el suelo. No es una frase hecha, no es un bueno, somos amigos, no, no, no. Ella ha ido directa sin pelos en la lengua, y ha empezado a desgranar cosas que antes solo podíamos imaginar. Para ser honestos, muchos pensábamos que lo suyo fue un romance fugaz, típico de rodaje que se apagó y listo. Pero según Demet, la cosa tiene mucha más miga. Ella ha insinuado que Can Yaman, con todo su encanto y su fama mundial, tiene una faceta que poca gente conoce. Y ojo, no está diciendo nada malo directamente, pero sí que deja entrever que la dinámica entre ellos era intensa. Muy intensa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, después de todo este tiempo, se ha cansado de que se especule, de que se inventen cosas, y ha decidido dar su versión. Y su versión no es la que esperábamos. Ha hablado de la presión mediática, sí, eso es normal. Pero también ha dado a entender que Can, pues es una persona que, digamos, genera mucha atención. Y no siempre de la manera que uno quisiera. Muchos dicen que Can Yaman es un conquistador nato, un mujeriego. Pero lo que Demet ha contado, aunque lo dice con delicadeza, apunta más a una persona que quizás no maneja tan bien las relaciones como su fama podría sugerir. Ella ha dejado caer que Can tiene un lado muy apasionado, sí, pero también, ¿cómo decirlo sin ser cruel? Un poco difícil de seguir. Como si viviera en su propio mundo, rodeado de fans y proyectos, y que las relaciones personales a veces le quedaban un poco lejos. ¿Y qué significa esto para la relación que tuvieron? Pues que a lo mejor no fue un simple nos dejamos de querer. A lo mejor fue que las exigencias de Can, su forma de ser, chocaron frontalmente con lo que Demet buscaba, o con lo que ella podía dar en ese momento. Ella ha dicho algo así como que la relación se volvió demasiado para ella. Y eso, amigos, es una frase clave. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado pública? ¿Demasiado intensa? ¿Demasiado? Can. Yo sospecho que lo que Demet está intentando decirnos es que Can Yaman, el ídolo de masas, el que parece que tiene todo bajo control, en el fondo es alguien con quien es complicado establecer algo estable. Ella ha sido muy clara al decir que admira su trabajo y su energía, pero que en lo personal, pues, es otra historia. Y eso rompe un poco el mito del galán perfecto. Así que, resumiendo, la verdad que revela Demet Özdemir es que la relación con Can Yaman fue mucho más compleja y, por lo que parece, más agotadora de lo que pensábamos. No fue un simple adiós, fue un esto no funciona por X, Y, Z, que ella ha decidido sacar a la luz, sin culpar directamente, pero sí dejando muy claro que la personalidad de Can fue un factor determinante. Esto va a dar para mucho salseo. Ahora la gran pregunta es, ¿creéis que esta revelación de Demet cambiará la percepción que la gente tiene de Can Yaman?